En el año 2157, la humanidad finalmente construyó su primera esfera de Dyson. Creímos haber alcanzado la cima de la civilización, hasta que descubrimos las ruinas abandonadas de una civilización extraterrestre. El último mensaje que dejaron contenía solo 7 palabras. Hemos tocado el límite. ¿El límite de qué? Esa civilización nos llevaba al menos 100.000 años de ventaja. Su tecnología podía hacer que una estrella ardiera durante cientos de miles de millones de años sin apagarse. Podía usar estrellas de neutrones como material de construcción, e incluso era capaz de fabricar agujeros de gusano estables. Pero en los registros finales de su civilización, el tono cambió de forma repentina. De la exploración entusiasta a un grito de desesperación. Resultó que habían descubierto que en el universo existían 4 líneas de muerte imposibles de cruzar. La primera era la barrera de la causalidad. Nunca puedes hacer que la información viaje más rápido que la luz. Esto significa que jamás podrás controlar realmente el universo a gran escala. La segunda era la conservación de la energía. Quisiste crear un motor de movimiento perpetuo impulsado por energía del vacío. Lo siento. La segunda ley de la termodinámica destrozará ese sueño sin piedad. La tercera era la más letal. El principio de incertidumbre cuántica, que implica que predecir el futuro con precisión es físicamente imposible. Y la cuarta, solo escribieron 3 palabras: la paradoja del observador. Después de eso, los registros se interrumpen de forma abrupta. Entonces, ¿qué le ocurrió finalmente a esa civilización? ¿Y cuál fue la verdad última que descubrieron? Empecemos por la primera línea de muerte. Esta civilización intentó de todo para superar la velocidad de la luz. Construyeron aceleradores de partículas de 1 año luz de longitud. Aceleraron naves espaciales hasta el 99,9999% de la velocidad de la luz. Y entonces descubrieron algo aterrador. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más crece la energía necesaria de forma exponencial. Cuando invirtieron toda la energía de una estrella entera, la nave solo logró acercarse infinitamente a la velocidad de la luz, pero nunca alcanzarla de verdad. Lo más inquietante fue que se dieron cuenta de que no se trataba de un problema técnico, sino de una regla fundamental del universo. La relatividad de Einstein era como una ley de hierro, que condenaba a todas las civilizaciones a permanecer por debajo de la velocidad de la luz. Pero lo que realmente los llevó a la desesperación fue el cálculo de un hecho brutal. Viajando a la velocidad de la luz, cruzar la Vía Láctea de un extremo a otro llevaría 100.000 años. Y la galaxia de Andrómeda, la más cercana, está a 2,5 millones de años luz. Incluso si pudieras vivir tanto tiempo, incluso si pudieras viajar a la velocidad de la luz, la expansión del universo haría que jamás alcanzaras esas galaxias lejanas. Los científicos llamaron a esto el horizonte cósmico. Las galaxias más allá de esa distancia se están alejando de nosotros a una velocidad superior a la de la luz, no porque viajen más rápido que la luz, sino porque el propio espacio entre nosotros se está expandiendo. ¿Qué significa eso? Significa que el universo que podemos alcanzar representa menos del 3% del universo total. El 97% restante ha escapado para siempre del dominio de la causalidad. Ninguna señal, ninguna nave, ninguna civilización volverá jamás a entrar en contacto con ellos. Esa civilización comprendió que, por muy poderosa que llegara a ser, el universo que podía explorar había estado limitado desde el principio. Era como estar encerrados en una jaula que se encoge continuamente, con la llave fuera de la jaula, siempre fuera de su alcance. Luego vino la segunda línea de muerte, la segunda ley de la termodinámica. En la etapa final de su desarrollo, esa civilización ya podía controlar con precisión el movimiento de cada átomo. Creían haber dominado los secretos del universo, pero al estudiar con mayor profundidad la conversión de energía, descubrieron una verdad aún más desesperanzadora. Cada transformación de energía en el universo produce inevitablemente entropía. ¿Qué es la entropía? En pocas palabras, el grado de desorden. Y la entropía del universo solo puede aumentar, nunca disminuir. Esta civilización realizó un experimento. En una galaxia cerrada, intentaron construir un sistema de reciclaje energético perfecto. Recolectaron cada rayo de luz de las estrellas. Convirtieron cada fragmento de masa de los agujeros negros. Incluso intentaron aprovechar la energía de la materia oscura. Pero al final descubrieron que, por mucho que optimizaran el sistema, siempre habría energía que se perdería en forma de calor, disipándose en el universo, sin posibilidad de ser recuperada. Los cálculos mostraron que, en 10 elevado a 100 años, todas las estrellas del universo se apagarían, todos los agujeros negros se evaporarían, y el universo entero se convertiría en una extensión uniforme, cercana al cero absoluto. Eso es la muerte térmica, no una explosión, no un colapso, sino una muerte lenta e irreversible. Esa civilización comprendió
que todo lo que había hecho, cada esfera de Dyson construida, cada planeta explorado, terminaría disolviéndose en el río del tiempo. El aumento de la entropía era como una cuenta regresiva invisible, que, desde el nacimiento del universo, ya estaba calculando la fecha de muerte de todas las civilizaciones. Puedes retrasarla, pero jamás detenerla. Lo más irónico es que, cuanto más avanzada es la civilización, más energía consume, y más rápido aumenta la entropía. Es como cuanto más luchas, más aprieta la cuerda alrededor de tu cuello. Uno de los físicos más brillantes de esa civilización dijo una vez: conquistamos los mares de estrellas, pero fuimos derrotados por las leyes de la termodinámica. Luego llegó la tercera línea de muerte, la incertidumbre cuántica. Cuando esa civilización empezó a explorar el mundo microscópico, descubrió un hecho aún más absurdo. A escala cuántica, todo es probabilístico. No es posible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. El acto mismo de observar cambia el resultado. No es un problema de instrumentos, es una propiedad fundamental del universo. El principio de incertidumbre de Heisenberg era como un hechizo, que cerraba para siempre la puerta a la predicción absoluta del futuro. Esta civilización llegó a construir una supercomputadora cuántica, con la esperanza de simular la evolución completa del universo. Introdujeron todas las leyes físicas conocidas, el estado de todas las partículas, convencidos de que podrían predecir el futuro, pero al alcanzar cierto punto crítico, todas las predicciones se convirtieron en nubes de probabilidad. El futuro no era un valor definido, sino la superposición de innumerables posibilidades. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si conoces todas las leyes del universo, no puedes predecir con exactitud lo que ocurrirá. El universo es, en esencia, aleatorio. Los científicos de esa civilización cayeron en una profunda sensación de vacío, porque descubrieron que la causalidad simplemente no existe en el nivel microscópico. La desintegración de un solo electrón podía desencadenar una reacción en cadena y acabar destruyendo una galaxia entera, y no había forma de predecir cuándo se desintegraría ese electrón. Además, la escala de Planck establece un límite absoluto para el universo. Cuando intentas observar espacios menores, a 10 elevado a menos 35 metros, la densidad de energía necesaria es tan inmensa que el propio espacio colapsa formando un agujero negro. En otras palabras, la escala mínima del universo es finita. Más allá de ese punto, las propias leyes de la física dejan de tener sentido. Es como si el universo le dijera a todas las civilizaciones: hasta aquí, no sigan preguntando. Pero lo que realmente llevó a esa civilización al colapso fue la cuarta línea de muerte, la paradoja del observador. En las últimas páginas de sus registros, la escritura se volvía cada vez más caótica, y el contenido, cada vez más desquiciado. Descubrieron que la mecánica cuántica tiene una propiedad inquietante: la observación afecta al resultado. El famoso experimento de la doble rendija nos muestra que, cuando no observas, la partícula se comporta como una onda. Cuando observas, se comporta como una partícula, como si el universo te estuviera observando a ti, y cambiara sus reglas, según tu comportamiento. Los físicos de esa civilización comenzaron a hacerse una pregunta aún más profunda: si la observación influye en la realidad, ¿el universo que vemos es el universo real, o una ilusión moldeada por nuestra observación? Diseñaron un experimento para registrar eventos cuánticos sin observadores. El resultado fue que, mientras existiera un dispositivo de registro, eso ya equivalía a tener un observador. Intentaron usar inteligencia artificial en lugar de humanos, pero incluso la observación de la IA provocaba el colapso de la función de onda. Entonces comprendieron una posibilidad aterradora: tal vez el universo no existe en absoluto, al menos no de la forma en que lo entendemos. Quizá el universo solo se vuelve real en el instante en que es observado. Entonces, antes de que existiera un observador, ¿qué era el universo? ¿Un océano caótico de probabilidades? ¿O acaso no era nada? En ese punto, los registros presentan un enorme espacio en blanco. Después, solo quedan unas pocas líneas. Por fin entendimos por qué el universo estableció estos límites. No es por falta de tecnología, no es por falta de tiempo, sino porque, si realmente tocáramos la verdad, podríamos descubrir que nunca hemos existido de verdad. El observador y lo observado quizá hayan sido la misma cosa desde el principio. ¿Qué significa esto? Los científicos propusieron una hipótesis audaz, llamada el universo participativo. Esta teoría sostiene que el universo no existe como una realidad objetiva, independiente del observador, sino que necesita de la participación del observador para volverse real. En otras palabras, es nuestra observación la que crea el universo, y no el universo el que nos crea a nosotros. Es como una serpiente que se muerde la cola. No puedes distinguir
qué es causa y qué es efecto. El último registro de esa civilización contiene unas coordenadas y una frase. Si alguien encuentra esta información, por favor no vayan a estas coordenadas, porque allí se encuentra la última puerta que intentamos abrir. ¿Qué es esa puerta? Nadie lo sabe, pero es seguro que, al intentar cruzar la cuarta barrera, esa civilización se encontró con algo que no podemos comprender, y luego desapareció. La pregunta ahora es, ¿estas cuatro barreras son realmente leyes inquebrantables del universo? ¿O son simplemente los límites de nuestra capacidad de comprensión? Algunos científicos proponen que civilizaciones más avanzadas podrían encontrar formas de eludir estas barreras. Por ejemplo, aunque no puedas superar la velocidad de la luz, tal vez puedas curvar el espacio y acortar la distancia entre dos puntos. Aunque la entropía aumente, quizá en dimensiones superiores, la entropía pueda revertirse. Aunque lo cuántico sea incierto, tal vez existan variables ocultas que aún no conocemos y que puedan devolver la certeza al universo. Pero también existe una visión más pesimista. La paradoja de Fermi plantea una pregunta simple. Si hay tantas estrellas y planetas en el universo, ¿por qué nunca hemos encontrado rastros de ninguna civilización extraterrestre? La respuesta podría ser que todas las civilizaciones, en algún momento, se encuentran con estas barreras infranqueables, y entonces o abandonan la exploración, o se destruyen a sí mismas al intentar atravesarlas. Esto es lo que se conoce como la teoría del gran filtro, y esa civilización desaparecida podría haber tocado la forma definitiva de ese filtro. Su advertencia quizá nos esté diciendo que hay verdades que, una vez conocidas, son más peligrosas que la ignorancia, como la caja de Pandora en la mitología griega. Hay cosas que es mejor no abrir. ¿Y la humanidad? ¿Repetiremos el destino de esa civilización? Hoy, ni siquiera hemos tocado la primera barrera. Nuestras naves espaciales apenas alcanzan velocidades de decenas de kilómetros por segundo, a decenas de miles de veces menos que la velocidad de la luz. Nuestra comprensión de la mecánica cuántica aún se limita a experimentar sin poder explicarlo todo con claridad. Ni siquiera sabemos qué son la materia oscura y la energía oscura, que constituyen el 95% del contenido del universo. Pero quizá eso sea algo bueno. Esa civilización tardó millones de años en llegar al final, y lo que encontró fue desesperación. Nosotros aún tenemos tiempo infinito para explorar, imaginar y creer que todavía existe esperanza. La ignorancia, a veces, también es una forma de felicidad. Pero si algún día la humanidad llega a desarrollarse hasta el punto de poder tocar esos límites, ¿qué elección haremos? ¿Abriremos la última puerta a cualquier precio, como aquella civilización, o nos detendremos y aceptaremos nuestras limitaciones? Tal vez esta pregunta no tenga respuesta, o quizá la respuesta esté oculta detrás de esas 4 líneas de muerte, esperando a que una civilización valiente o insensata la revele. Y por ahora, las ruinas de aquella civilización extraterrestre siguen flotando en silencio en las profundidades del cosmos. Tal vez en un futuro no muy lejano, cuando nuestra tecnología sea lo suficientemente avanzada, una nave viaje hasta allí, en busca de la respuesta final, y solo entonces sabremos si detrás de esa puerta se esconde la verdad última del universo, o el cementerio definitivo de las civilizaciones.